Listo. Buenos días, compañeros, profesora. Primero que nada, espero que ustedes estén muy bien. Y pues el día de hoy nos toca hablar de un país con una popularidad y una reputación muy particular en el continente, diría que de las mejores del continente, de hecho, que pues es Canadá. Y en lo que carga nuestra presentación, me gustaría que ustedes, al menos unas 3 personas, me pudieran decir qué es lo primero que se les viene a la mente cuando alguien pone la palabra Canadá en la mesa. Minería. Multiculturalismo. ¿Cómo, perdón? Árboles y osos. Ok. ¿Sí? Inmigración de trabajo. Sí, bien. Maple. Sí. Muchas políticas. ¿Qué más? Perdón. Oportunidades laborales. Francia. Bueno. Inclusión. Sí, Francia, ¿perdón? Inclusión. Bueno, pues en resumen, todas estas nociones y todos estos estereotipos con los que nosotros contamos forman parte, digamos, de toda esa parte superficial, de toda esa ambigüedad que existe con respecto a Canadá. Sin embargo, Ok, sin embargo, veremos en esta presentación que muchas de esas nociones o ideas generales que tenemos acerca de Canadá, pues no son del todo ciertas. La siguiente, por favor. Pasamos directo a la de socioculturales, por favor. Ok. Bueno, mi nombre es Angélica y yo les voy a presentar las características socioculturales que representan a Canadá. Estos son algunos de los ejes temáticos que voy a mencionar en mi presentación. Siguiente, por favor. Empezamos con datos generales de la población. Tenemos que la población total de Canadá es de 37.589.262 personas, de las cuales el 38.7% son católicos, el 28.5% pertenecen al cristianismo, el 23.9% considera que no pertenece a ninguna religión y el 3.2% son musulmanes. La siguiente, por favor. Como una introducción al tema del multiculturalismo tenemos a los primeros pobladores. ¿Por qué? Porque el multiculturalismo canadiense no es una cuestión que surja con las recientes olas migratorias o incluso con la llegada de los europeos. Es un multiculturalismo histórico que se ha ido conformando desde los primeros pobladores. En este cuadro tenemos a las 4 principales familias que conformaban a estos primeros pobladores: los inuit, los atapascos, los algonquinos y los iroqueses. Siguiente, por favor. Hoy en día, la población total aborigen es de 1.673.780 personas. Esto representa el 4.85% de la población total, que en comparado a en otros países como México, vemos que es un porcentaje bastante reducido. Siguiente, por favor. En este gráfico tenemos que, la distribución de la población aborigen entre los distintos estados canadienses y podemos observar que Ontario, Columbia Británica y Alberta son los estados que más tienen esta población a su interior. Siguiente, por favor. Ok, ahora sí, entrando de lleno al tema del multiculturalismo, Canadá es muy famoso con este tema porque se dice que ha implementado ciertas políticas encaminadas a la integración social de los inmigrantes para que no se perciba a esta población como de forma peyorativa, sino todo lo contrario. En este cuadro podemos ver las 3 principales políticas y sus principales objetivos que ha implementado el gobierno canadiense. Sin embargo, también existen críticas hacia estas políticas. La primera es que la financiación que recibe el sector migrante pudiera ser un medio para canalizar el voto de esta población. El segundo es que el Estado interviene en la reproducción de la cultura de los migrantes y por lo
tanto, no existe un verdadero dinamismo cultural. Y el tercero tiene que ver con que estas políticas implementadas no combaten la ceguera canadiense ante el racismo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el ministro Reginald Crenshaw pone de manifiesto que existe una ceguera canadiense. Puede que no sea voluntaria, sino que se tiene este compartimiento colectivo entre la sociedad canadiense, que los problemas racistas son únicamente o forman parte únicamente de la realidad de Estados Unidos y no tanto de ellos. Entonces, como no se tiene esta conciencia de que aún en sociedades como Canadá existe, tal vez no en la medida como Estados Unidos, pero aún existe el racismo, pues no se puede combatir este problema y no se han destinado políticas multiculturales que ataquen esta situación. Siguiente, por favor. Ok, en la cuestión del sistema de inmigración, tenemos que es un mito, o una creencia que ir a Canadá de forma legal y permanecer ahí es muy fácil, que hay muchas oportunidades laborales y en cierta parte es cierto porque anualmente el gobierno canadiense acepta aproximadamente a 30,000 personas. Sin embargo, sí tienen ciertos criterios al momento de escoger qué personas ingresan a su territorio y qué personas no. Tenemos el sistema de entrada rápida, que en este sistema hay 3 subcategorías, que es Economic Immigrant, Immigrant Sponsored by Family y Refugee. Tenemos que una vez aceptado en alguno de estos 3 programas, los inmigrantes pueden recibir una invitación para obtener su ITA, que es su residencia permanente. El hecho de que la obtengan o no se basa en un sistema de puntos que evalúa su experiencia profesional, el dominio del idioma y sobre todo se evalúa si la actividad laboral que pretenden realizar en Canadá, o que ya están realizando, cumple como con las demandas del mercado tanto al interior como internacionalmente. Entonces, no es tan fácil como se piensa algunas veces entrar legalmente y permanecer legalmente en Canadá. Siguiente, por favor. Ok, uno de los temas más característicos de la sociedad canadiense es la cuestión de la identidad. Y aquí nos planteamos esta pregunta de si verdaderamente existe una identidad canadiense, porque, bueno, podemos observar que desde los inicios, y como ya sabemos, de la historia canadiense tuvo 2 influencias culturales diferentes. Por un lado la de Francia y por el otro la de Inglaterra. Entonces, haciendo un análisis teórico utilizando la teoría constructivista, tenemos que los entendimientos intersubjetivos son todas aquellas ideas o comportamientos que comparte una sociedad y que se van reproduciendo a lo largo del tiempo. Estos entendimientos van creando órdenes sociales. Entonces, al momento de que Canadá tiene 2 influencias culturales distintas, se crean 2 entendimientos intersubjetivos diferentes y por lo tanto órdenes sociales distintos. Como resultado, tenemos la ausencia de una sola identidad canadiense, porque existe aquellos que se identifican como quebequenses únicamente y pues el resto de las provincias que se identifican como canadienses. La respuesta del gobierno de Justin Trudeau ante esta situación ha sido el federalismo de la reconciliación. Sin embargo, nosotros consideramos que estas medidas no han funcionado del todo y puede que ni siquiera sean una respuesta, porque existe una negativa del gobierno a cambiar las bases fundamentales en la Constitución que impiden que se reconozca que existe una identidad quebequense sin que esto ponga en peligro la identidad canadiense. En este sentido, nuestra propuesta de solución es que exista una ley de dualidad lingüística que obligue que no que obligue, sino que vele por la enseñanza de los 2 idiomas, tanto del inglés y del francés, porque vemos que los idiomas son la expresión más notoria de la disputa identitaria al interior de Canadá. Tenemos que en el día a día el 74.5% de la población prefiere el inglés para comunicarse y que solo el 17.9% de la población domina tanto el inglés como el español. En este sentido, representa un problema aquellas personas que son francófonas,
como lengua materna, porque se ven obligados a aprender el inglés para tal vez acceder a ciertos trabajos o acceder a ciertas universidades, cosa que no pasa con aquellas personas que son anglófonas. Entonces creemos que la solución puede ser por medio de la educación, porque así se pueden construir nuevos entendimientos intersubjetivos y a la larga construir una nueva identidad canadiense donde el bilingüismo sea una característica de esta. Siguiente, por favor. En cuestión al sistema educativo en Canadá, en esta tabla tenemos como el resumen de todo el sistema. Algunos datos significativos de este sistema es que es un sistema descentralizado, es decir, que cada provincia se encarga de la educación al interior de su provincia, entonces tienen como cierta independencia. Otra cosa es que Canadá es el 8º país miembro de la OCDE que más destina porcentaje de su PIB a la educación y que tenemos en el ranking 100 de las mejores universidades del mundo. Canadá tiene 3 universidades: la Universidad de Toronto, la Universidad de McGill y la Universidad de Columbia Británica. La siguiente, por favor. Ya por último tenemos algunas costumbres y tradiciones de la sociedad canadiense. La primera es la puntualidad. Son muy puntuales. Para ellos llegar 15 minutos tarde o 15 minutos antes se considera irrespetuoso. El saludo normalmente solo es estrechando las manos. Casi no es muy común ver el beso en la mejilla. Eso es más bien como podría llegar a verse en aquella población que pertenece o que tiene más herencia francesa, pero incluso en esa población es rara. La otra es la propina, que se acostumbra a dar por lo menos el 15% del total que se pagó, no solo en restaurantes, sino también a taxistas, a los que entregan el correo o a los servicios de peluquería. Las 2 festividades más importantes de la sociedad canadiense es la Navidad y el 1 de julio, y el Thanksgiving, que a comparación de Estados Unidos se celebra el segundo lunes de cada octubre. Y bueno, por mi parte, eso es todo. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características políticas. El principal antecedente que formó el sistema político canadiense fue el Acta de 1867. Esta acta podía ser modificada solamente por el Parlamento británico, por lo tanto coartaba la libertad y la autonomía del Estado canadiense. Por otro lado, fue muy importante esta acta porque ayudó a la división de poderes y conformó este equilibrio de poder entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, formando así un federalismo muy peculiar. Ya se hablaban de temas referentes a la inmigración, a la agricultura, a los recursos naturales y a la educación. Por otro lado, fue hasta 1982 que se da la ley constitucional que se logra gracias a que la reina Isabel acepta que Canadá podía gobernarse sola y modificar su propia constitución, siempre y cuando se obtuviera la aprobación de 2/3 de las provincias. Mi compañera Monse faltó por mencionar algunos antecedentes que igual podrían estar muy bien relacionados con este tema. ¿Quieres mencionarlos, Mon? Sí, perdón, ¿sí me escuchó? Te escuchas, pero como con mucho eco. Ya, perdón, es que estoy teniendo unos problemas técnicos, pero bueno, primero que nada tenemos que entender que Canadá fue un país que no se consolidó de la misma forma que se consolidaron otros en América Latina, tuvo un proceso peculiar. Como nos mencionó Angie, pues está marcado también por la llegada de los europeos al continente americano. Para el siglo XVIII, con el Tratado de París, como sabemos, tuvo lugar la Guerra de los 7 Años, en la cual pues Francia perdió y tuvo que ceder todo el territorio que tenía Francia en aquel entonces de Canadá, los Grandes Lagos y también los territorios al este del Mississippi, lo cual significó una ventaja para los británicos. Después tenemos para el siglo XIX the British North American Act, lo cual convierte a Canadá en una confederación compuesta por 4 provincias.
Y aquí pasa algo controvertido. En Canadá se supone que la independencia, o bueno, al menos el festejo de la independencia, es cada 1 de julio de cada año, en conmemoración por the British North American Act. Sin embargo, hay muchas personas que señalan que realmente esa no fue la independencia del país, porque a pesar de que Inglaterra le había concedido la independencia a Canadá, ellos seguían bajo el mandato de la corona británica, que incluso es un tema pues muy controvertido hasta la fecha. Y bueno, al respecto hay muchas personas que señalan que en realidad la independencia de Canadá fue hasta 1931 con la ley de Westminster, la cual decía que ninguna ley británica futura se podría aplicar a Canadá, a menos que Canadá así lo expresara. Y pues bueno, poco a poco este ha sido un proceso en el que Canadá se ha ido, digamos, alejando a la corona, pero pues aún así sigue, digamos, la importancia de la figura de la reina Isabel y pues todo este tipo de cuestiones que rondan a Canadá. Gracias, Pau. Bueno, y entonces, en general, como comentaba Mon, al final continúa con esta figura de la monarquía, mantiene una forma de gobierno parlamentaria y preserva los principios democráticos, es federalista y es descentralizado. Por favor. Bueno, en cuanto a la estructura a nivel federal, está el Poder Ejecutivo, el cual recae en 4 figuras y es una forma de un equilibrio de poder de esta figura, que es la reina, la cual es el representante del Estado, y en general sus funciones ya no son tan importantes o trascendentales en Canadá. Sin embargo, mantiene una función que a mi parecer es bastante importante porque mantiene el título de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y aún así puede escoger a la gobernadora general, la cual, este es un personaje muy importante porque representa todos los intereses de la monarquía en Canadá ante el Parlamento. Y además es un personaje que no participa en la política y por lo tanto tampoco pertenece a ningún partido. La gobernadora general actual es Julie Payette y ella aprueba al primer ministro. El ministro, para pues, ser ministro, tiene que ser también el líder del partido que tiene la mayoría en el Parlamento. Y este, a su vez, que bueno, es Justin Trudeau actualmente, elige al gabinete y en su mayoría el gabinete va a estar compuesto por el partido al que pertenece el primer ministro. Y junto con el gabinete y el primer ministro van a tomar las decisiones que se refieren al gobierno federal, es decir, van a conducir y administrar la política. Y bueno, está el otro poder que es el poder legislativo, que recae en el Parlamento. El Parlamento es bicameral y sus funciones son muy variadas, pero me gustaría destacar estas, que son la deuda pública, lo que tenga que ver con impuestos sobre extranjeros, todo lo relacionado con la banca, la emisión de la moneda, la milicia y la defensa. En cuanto a la Cámara Alta o el Senado, está compuesto por 104 miembros, los cuales son aprobados por la gobernadora general, y lo que hace el Senado pues es examinar la legislación, puede sugerir cambios o mejoras y aprueba los proyectos de ley que propone el Parlamento. Y pues en general lo que hace el Senado es representar los intereses del Estado. Y la Cámara de los Comunes o la Cámara Baja pues representa a la población y se representa en 301 miembros que son elegidos por la población de cada provincia de manera proporcional. Bueno, en cuanto a los partidos políticos, actualmente en el Parlamento, los partidos que tienen la mayoría en el Parlamento es el Partido Liberal y el Conservador. Existen otros 3, que es el Bloque Quebequense, el Partido de la Nueva Democracia y el Partido Verde. Entonces, son un total de 5 partidos que son los que tienen más importancia en las decisiones de Canadá. Hay más partidos, lo que podríamos decir que pues Canadá atiende a un multipartidismo. Sin embargo, en la historia política de Canadá se puede observar que los que llevan la batuta siempre va a ser el Partido Liberal y el Conservador. ¿Qué distingue al liberal actualmente? Que se enfoca en darle prioridad a la clase media, a la protección del medio ambiente y la seguridad del ciudadano.
Y el conservador siempre ha visto esta idea de mantener la soberanía canadiense y de mejorar a Canadá ante los ojos del mundo, es decir, pondera un poco más el Estado sobre la población. Bueno, y está el Poder Judicial, el cual se divide en diferentes instancias, sin embargo, la más importante es la Suprema Corte de Canadá, la cual solo trata temas referentes a la Constitución y los temas que no pueden resolver las provincias y los territorios. Por otro lado está la Corte Federal, la cual se enfoca en problemas de propiedad intelectual, terrorismo y leyes marítimas. Y está la Corte de Impuestos. Lo que hace finalmente la Corte Federal de Apelación es revisar lo que hacen estas dos cortes, tanto la Corte Federal como la Corte de Impuestos. Bueno, Canadá tiene un federalismo muy peculiar, como ya mencionaba anteriormente, y esto se debe a que le cede cierta libertad a las provincias. ¿Qué diferencia hay entre las provincias y los territorios? Bueno, que las provincias pueden ejercer los poderes constitucionales por derecho propio y los territorios siguen bajo los poderes de la autoridad del Parlamento canadiense. Las diferencias que existen, o más importantes, es que en las provincias mantienen una forma similar a la de la estructura estatal. Tienen un poder ejecutivo y un vicegobernador que es similar al primer ministro. Tienen un poder legislativo y un parlamento igual similar al federal, donde llevan a cabo impuestos, mantenimiento de prisiones y educación. Como mencionaba mi compañera Angie, esto de la educación es muy importante en las provincias porque les dan la libertad de que vean, esto tiene mucho que ver con la religión que van a llevar en la educación, si aceptan que sea laica o no. Y hay algo muy importante que aparece en la Constitución que les dan el derecho a crear leyes referentes a recursos no renovables y forestales y energía eléctrica. Y en cuanto al Poder Judicial, las provincias y los territorios tienen 3 niveles de tribunales, pueden juzgar delitos, temas relativos a la familia o problemas que tengan que ver con dinero, todo esto conforme a la Common Law. La excepción aquí es Quebec, que aún mantiene un sistema jurídico basado en el derecho francés. En el caso de los territorios, hay una excepción en el Poder Judicial, ya que a diferencia de las provincias y los demás territorios, solo tiene un nivel de tribunal. Y bueno, en características generales de la política exterior que vamos a ver en los otros temas, en general la política exterior canadiense está muy basada actualmente en los derechos humanos, empoderamiento de la mujer y todos estos temas. Me gustaría resaltar estos dos antecedentes, que es en 1995 se saca este tema de Canada in the World, que buscaba que el mundo viera a Canadá y le dieran pues mayor valor, digamos, y comenzó promoviendo el trabajo y la seguridad de sus ciudadanos, adaptándose a las políticas de otros organismos internacionales, con el fin de proteger también sus valores y la cultura de Canadá. Y otra que me resultó de mayor importancia es la doctrina de seguridad humana, la cual busca, fue propuesta por el Partido Liberal y busca darle seguridad en diferentes ramas a los ciudadanos. Y actualmente el Partido Liberal sigue con esta idea de esta doctrina de seguridad humana. Los tratados que tiene actualmente Canadá son 14 tratados libre de comercio con 51 países y mantiene en vigor 5 proyectos, los cuales tienen relación con los principios que ya he mencionado, referentes al empoderamiento de la mujer, la protección de las niñas en el mundo y sobre todo el apoyo por las afectaciones de la COVID-19. Bueno, ahora yo hablaré un poco de las características económicas de este país. Para empezar voy a mencionar el PIB por sectores, cuánto aporta cada sector a la economía de Canadá. El sector que predomina es el sector terciario con 70.3%. En este sector destacan inmobiliarias, alquiler y arrendamientos, cuidado de la salud y finanzas.
El segundo sector es el secundario con 19.9. El sector secundario es muy importante ya que en este sector se encuentra la industria automotriz. Como sabemos, la industria automotriz para toda América del Norte es muy importante. Y en tercer lugar, el sector terciario con 9.8%. A pesar de ser un porcentaje pues, menor a las demás, Canadá es líder en algunos productos agrícolas, como principalmente cereales, como el trigo y la colza, y también es importante en cuanto a minería. En este sector le dedica especial pues, atención, y eso lo podemos ver en México, ya que de las 242 empresas que se encuentran en este país, de esa industria, 159 son canadienses, según el gobierno de México. En cuanto al comercio exterior, las exportaciones totales sobresalen las manufacturas con 48%. En estas se encuentran automóviles y autopartes. En segundo lugar, combustibles y productos mineros con 29%, donde se encuentra el petróleo y derivados de este. Y en productos agrícolas, como mencioné anteriormente, el trigo, la canola y el pan. Siguiente, por favor. En cuanto a importaciones totales, igual sobresalen las manufacturas con un 76%, igual son automóviles y autopartes, después les sigue igual combustibles con petróleo y sus derivados y productos agrícolas y café. Es importante mencionar que en manufacturas sobresalgan estos productos derivados de pues, la importancia que tiene la industria automotriz y del Tratado de Libre Comercio que existe entre Canadá, Estados Unidos y México, ya que sabemos que la industria automotriz es muy importante para estos países, ya que genera muchos empleos. En cuanto al petróleo, el petróleo que genera Canadá es uno muy pesado, por ende lo exporta a Estados Unidos, que sus industrias son las que lo ocupan, e importa un petróleo más liviano. En cuanto a principales socios comerciales, se dividen en dos, los que son en cuanto a exportaciones y los que son en cuanto a importaciones. En ambas sobresale Estados Unidos, como ya sabemos, geográficamente es el vecino de Canadá, por ende los costos de transporte son más sencillos y baratos también. En segundo lugar se encuentra China, claro que con un porcentaje mucho menor. Y después en exportaciones sigue Reino Unido, luego Japón y México, y en importaciones México, Alemania y Japón. China, como ya sabemos, el expansionismo comercial que está viviendo, por tal razón se encuentra en el segundo lugar, aunque es importante mencionar que actualmente esta relación bilateral se ha definido un poco derivado de la nueva renegociación del Telecan, ahora TEMEC, porque Estados Unidos agregó una cláusula en la que se prohíbe que cualquiera de estos países establezca un tratado de libre comercio o una economía de mercado, es decir, una economía como la de China. Siguiente, por favor. Es importante mencionar que Canadá cuenta con programas de financiación y apoyo para hacer negocios internacionales. Los más importantes es CanExport, Business Women in International Trade e Indigenous Business Export Support. Los dos últimos, que son los más destacados desde nuestro punto de vista, el segundo busca apoyar a las mujeres en el comercio internacional, otorgándoles asesoramiento y apoyo financiero. Y el tercero, a las empresas lideradas en un 51% por indígenas, igual se les brinda apoyo financiero y asesoramiento. Estos dos últimos programas es importante, ya que como veremos más adelante, Canadá está prestando especial atención a estos dos sectores, ya que durante mucho tiempo han sido los sectores más vulnerables y que no han tenido las mismas oportunidades que todos los demás. Siguiente, por favor. Para entender por qué Canadá se encuentra con una de las economías más consolidadas, es importante ver al interior. El salario, es importante mencionar que varía según la provincia. Esto claramente es porque en cada provincia el costo de vida es mayor o menor, varía. Entre las provincias que mayor salario tienen es Alberta, Columbia Británica y Ontario, y pues las menores son Saskatchewan, New Brunswick y Manitoba. En cuanto al mercado laboral, durante 2019 la población activa en Canadá tuvo un crecimiento constante y el paro fue a la baja con una media de 5.5 en los últimos meses de este año. Es importante mencionar que esta cifra es de las más bajas registradas. Y es importante mencionar también que en Canadá existe
existe el empleo por temporadas, que justamente durante la temporada de invierno, que es cuando pueden llevarse a cabo deportes al aire libre sobre hielo como el esquí, principalmente en provincias como British Columbia y Alberta. Este empleo pues es importante, pero tiene desventajas, las cuales son que son menores los salarios, que no pueden acceder a sindicatos, y es importante mencionar que este empleo es muy atractivo para los migrantes. En cuanto a la política fiscal y presupuestaria, el presupuesto se centra en la clase media y entre sus principales objetivos están mejorar la calidad de vida de las personas, así como facilitar el acceso a ciertos servicios. En cuanto a la política monetaria, el Banco de Canadá es el encargado de llevar a cabo esta y su objetivo es mantener el valor del dinero estable controlando la inflación. Canadá mantiene su tipo de cambio flexible y en general el tipo de cambio del dólar canadiense frente al euro se ha mantenido estable en los últimos años con ligeras variaciones, y en el caso del euro estadounidense, igual que en los últimos años ha tenido más variaciones. Siguiente. Bueno, por último es importante mencionar el plan de respuesta económica ante el COVID-19. Este incluye tanto personas físicas como morales, y en cuanto a las personas físicas, se ha hecho cambios importantes en el seguro de empleo, apoyo a las personas contagiadas por COVID, igual apoyo financiero debido a que por la enfermedad han dejado de trabajar. En segundo, aplazamiento del pago de la hipoteca para los sectores más vulnerables, y en cuanto a la comunidad indígena, se está dando apoyo financiero para cubrir sus gastos básicos de vida y facilitar el acceso a la atención médica y psicológica. Es importante esta atención que se le está dando a esta comunidad, ya que, pues como sabemos, es la más vulnerable y la que más afectada se ha visto por esta pandemia. En cuanto a las personas morales, es apoyo financiero para evitar despidos, empleados que habían sido, para contratar empleados que habían sido despedidos, contratar estudiantes, y también se hace una extensión sobre aranceles de ciertos productos médicos para cuidado de los empleados del virus. Y eso es todo. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las alianzas internacionales. Y para empezar, tenemos que entender que con la llegada de Justin Trudeau y el Partido Liberal al poder bajo el lema de Canada is Back, se planteaban objetivos de política exterior constructiva, compasiva, con un regreso al multilateralismo y con un enfoque en los derechos humanos, el cambio climático y en la desigualdad, en contraste con el anterior gobierno, que era del conservador Stephen Harper. Pero me gustaría resaltar que, al menos en materia de política exterior, Canadá no varía tanto su participación. O sea, desde que comenzó el siglo XXI más o menos ha llevado como la misma línea, nada más que pues lógicamente pues se cambió de partido, ¿no? Bueno, entre las prioridades de Canadá, en primer lugar está reforzar su relación con los Estados Unidos, con quien comparte no solo la frontera más larga del mundo, sino también es su principal socio económico, militar y bueno, una relación de interdependencia, ¿no? En segundo lugar está proveer ayuda mediante la prestación asistencial a los más pobres y vulnerables. Ejemplo de esto lo pudimos ver en 2017, cuando alojaron a más de 40,000 refugiados sirios para enero de 2017. Y negociar acuerdos comerciales beneficiosos y también con mercados emergentes. Esto también se puede ver reflejado actualmente porque ahorita está en negociaciones para un posible tratado de libre comercio con países asiáticos como Japón, como las Filipinas, como Singapur, que también sabemos la importancia pues comercial que representa en el mundo, ¿no? Y también invertir en la construcción de un ejército más ágil y mejor equipado. Ahora, analizando las características con las que cuenta Canadá frente al mundo, podemos pues encontrar una serie de características como pues la cooperación internacional, su calidad de neutralidad y que muchas veces también se le ha atribuido como mediador en determinados conflictos, características como el respeto mutuo entre naciones, un país en pro de los derechos humanos, una imagen del multiculturalismo y una participación muy activa en los organismos internacionales. El ejemplo más claro de esto es la ONU, que prácticamente desde su creación pues ha estado constantemente con ellos, ¿no? Sin embargo, pues muchas de estas características son, digamos, parcialmente ciertas, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto a la forma de ejercer poder de Canadá, las cualidades que se le atribuyen como pues la confianza y la transparencia con la que cuenta, le han dado en el mundo, digamos, una posición de el ejercicio de poder, de un poder blando, de un soft power, que Joseph Nye decía que estos son países que han obtenido los resultados deseados en su política gracias a la admiración de otros países. En este caso, pues un ejemplo claro es América Latina, ¿no? Estos países aspiran a los niveles de prosperidad y apertura e intentan seguir su ejemplo. En este caso, pues lo que más le admiran los otros países a Canadá, pues esta parte de sus políticas sociales, todos los valores con los que cuenta, su cultura, sus instituciones transparentes, entre otras características. Siguiente, por favor. Bueno, en este debate surge el cuestionamiento sobre si Canadá es una potencia o no es una potencia, qué tipo de potencia es. Entonces, varios autores mencionan a Canadá como una potencia media e intermedia. La intermedia tiene que ver más con asuntos de derecho internacional público y esta característica se le atribuye debido a que desde el siglo XX, más allá de ser una fuerza en el sentido económico y político, ha tenido una función mediadora en distintos conflictos, desde la Guerra Fría con los conflictos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y es una característica que hasta el día de hoy pues ha persistido, ¿no? Y por otra parte tenemos este concepto de una potencia media que la autora Cristina Rosas señala que Canadá es una potencia media debido a que su cercanía con los Estados Unidos le ha restado una capacidad de acción dentro del sistema internacional que yo lo clasificaría como en la teoría de la interdependencia compleja, porque sabemos que los 4 factores fundamentales de esta teoría se centran en ya sea simetrías o asimetrías. Yo lo acomodo como una asimetría, porque a pesar de que Canadá también es un país económicamente poderoso, no es tan poderoso respecto a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta atribución de potencia media se refiere específicamente a su relación con los Estados Unidos, que como le ha restado esta capacidad de actividad, bueno, en el sistema internacional, Canadá ha tenido que buscar otro tipo de estrategias para también poder tener influencia extraterritorial, ¿no? Que puedan compensar su débil posicionamiento con su vecino del sur. Y dentro de la teoría de la interdependencia, esto también entraría en una característica de vulnerabilidad. Ay, bueno, la autora de la que yo me estoy basando llama a esta característica una tiranía de vecindad. Siguiente, por favor. Bueno, pues entre sus relaciones con América del Norte, para empezar, tenemos que entender que su relación con Estados Unidos pues fue prácticamente desde hace siglos, ¿no? Y que de hecho fueron países que tuvieron un crecimiento económico y una industrialización muy a la par hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Periodos en los cuales Canadá estuvo siguiendo mucho el ejemplo de los Estados Unidos para hacer políticas. Esto cambió con la llegada del siglo XXI, en el cual Canadá comenzó a tomar las riendas de una forma distinta en pro de pues, la cooperación, de los derechos humanos, y pues Estados Unidos siempre se ha, digamos, intentado colocar en esa posición de hegemonía, ¿no? Pero a pesar de ello, siguen siendo grandes aliados en materia militar. Tenemos el ejemplo del NORAD, que es el North American Aerospace Defense Command, y también pues económicamente y también una relación diplomática y cordial muy estrecha. En el caso de México, tienen una relación muy interesante. De hecho, es el país latinoamericano con el que tiene las relaciones más estrechas y más importantes a diferencia de toda América Latina. Tienen alianzas en materia cultural que van desde festivales de cine, exposiciones de arte, hasta espectáculos como Cirque du Soleil, entre otros, ¿no? También los lazos comerciales son una parte muy importante que atrae, lazos académicos, perdón, que atrae a muchos estudiantes mexicanos a migrar a Canadá, ya sea por un determinado tiempo o de plano integrarse al mercado laboral allá, ¿no? De hecho, tienen vínculos con más de 300 instituciones
y para 2018 aproximadamente 18,000 estudiantes mexicanos fueron a Canadá, pero pues esto también no tiene mucho que ver con la cantidad de canadienses que vienen a México, ¿no? Muchos mexicanos vamos a Canadá también porque pues tenemos la necesidad de que queremos perfeccionar el inglés o porque también allá tienen mejores universidades colocadas en el ranking, entre otros aspectos. Y también destaca la Alianza México-Canadá, la cual promueve la cooperación público-privada con temáticas específicas como agronegocios, innovación, medio ambiente, minería e innovación. Y bueno, con respecto a su integración, pues tenemos el Telecán y el TEMEC, los cuales han facilitado las condiciones para una competencia justa entre los tres países y que han tenido beneficios numerosos, ¿no? En el caso de Canadá, con el TEMEC actualmente se concesiona su sector de productos agrícolas, protege sus patentes farmacéuticas y pone a salvo su industria automotriz. Sin embargo, lo limita a negociar pues, tratados de libre comercio con países que no poseen economías de mercado. En este caso tenemos el ejemplo de China, pero aún así, pues esto no ha evitado que Canadá sea con China, bueno, que tengan alianzas comerciales muy buenas, pero no del tamaño que tienen con Estados Unidos. Siguiente, por favor. Bueno, históricamente la relación con América Latina no ha sido la mejor y de hecho se tenían altas expectativas ahora que Justin Trudeau ingresó al poder, sin embargo, pues esto no se ha materializado. En el siglo XX no pudieron ejercer una influencia como querían porque estaban a las expensas de la hegemonía estadounidense que tenía pues prácticamente todo el hemisferio controlado, y para el siglo XXI hay muchas expectativas al respecto, pero siguen siendo insuficientes. Se han firmado varios tratados de libre comercio y tienen interés en unirse al Mercosur y a la Alianza del Pacífico, pero también han tenido papeles en los que su neutralidad no se ha, digamos, materializado como debería, y también han preferido participar en otro tipo de cumbres y foros internacionales que en su propio continente. Siguiente, por favor. Y bueno, pues en general, ¿qué podemos decir de Canadá? A manera de mis conclusiones personales, Canadá es un país que tiene sus intereses fijados en determinados actores del sistema internacional, en los cuales desafortunadamente no tiene un papel importante América Latina. Lo que sí es verdad es que esta labor altruista de ayudar a los demás se refleja en los organismos financieros a los que pertenece, como los bancos de desarrollo interamericano, africano, asiático, etcétera. También tienen grandes intereses con la Unión Europea y en los últimos años también con Asia. Son miembros muy activos desde la ONU, desde sus inicios, y pues en general pienso personalmente que le hace falta diversificar más sus relaciones a nivel continental que tener toda esa participación tan activa, pero también debemos comprender que Estados Unidos muchas veces ha sido también el vecino incómodo para Canadá, que no le ha dado una, digamos, una mayor presencia pues en el continente. Gracias. Bueno, a continuación yo les voy a hablar de por qué Canadá es un país líder. Primero quiero mencionar que Canadá es el país que tiene el mayor índice de desarrollo humano dentro del continente, que es de 0.929, y como bien sabemos, el índice de desarrollo humano evalúa características como es la salud, el acceso al internet, salarios y trabajo, que pues son factores muy importantes para esta parte de la exposición. Muy rápidamente, Canadá fue el primer país en el continente americano en legalizar la marihuana para usos médicos desde el 2001. Esto fue un logro, ya que desde los 1800 Canadá plantaba la marihuana por parte de un fomento del gobierno para activar la economía. Sin embargo, pues a partir de 1923 fue prohibido y fue hasta 1972 que el gobierno comenzó a ver que la gente estaba consumiendo y estaba siendo arrestada en las calles con plantas de marihuana o con los porros,
y decidieron crear un comité para analizar si debía de ser o no legalizada. Este comité determinó que debía de ser legalizada y hasta 2001 se concretó esta propuesta. Sin embargo, al inicio se necesitaba una receta médica y un permiso gubernamental. Para el 2014 estos requisitos se quitan y finalmente en 2018 se legaliza para su uso de manera recreativa. Lo relevante de la legalización de la marihuana es que pues no hizo que aumentara el consumo dentro de su población y sin embargo el gobierno canadiense tiene muy controlada la situación. Por un lado, fomentan que se hagan investigaciones, las financian, hacen censos a la población para saber quién está consumiendo, cuánto, y pues en general educan a su población para que sepan los beneficios y las posibles consecuencias que el consumo a largo plazo de este opio tiene en su salud. Como ya se había mencionado, Canadá tiene varios enfoques en los que se está concentrando actualmente y aunque no tiene un pasado pues muy limpio que digamos, las acciones que está llevando a cabo para corregirlos son muy importantes. El primero es que tienen un enfoque feminista dentro de la política exterior. Esto ha sido implementado desde la llegada de Justin Trudeau al poder en 2015. La mitad de su gabinete en 2017 estaba formado por la mitad de mujeres. Y bueno, tienen una política de asistencia internacional feminista que siempre está en pro de los derechos de las mujeres, abortos legales y seguros. Además de que llevan acciones para reducir brechas salariales y también para ayudar a la comunidad LGBT. Otra sección en las que ellos son líderes, como ya se había mencionado, es en el cambio climático, ya que han estado pidiendo a las empresas, tanto en territorio canadiense como en otros países, la regulación y reportes de cómo están produciendo, bajo qué condiciones y si hay violaciones a derechos humanos. Y Canadá últimamente ha estado promocionando mucho a nivel nacional e internacional el comercio justo para erradicar la pobreza y cerrar la brecha también educativa. Como bien mencionaron mis compañeras, Canadá es un país multicultural, tiene una población de pueblos indígenas y desde la llegada también de Justin Trudeau al poder, se ha trabajado en esta reconciliación. Desde 1996 se celebra el Día Nacional de las Personas Indígenas y desde el 2002 se tiene el Día Canadiense del Multiculturalismo. Sin embargo, pues Canadá ha estado teniendo, como ya vimos en la parte política y económica, ciertas acciones para darles más voz a todos estos pueblos. Y pues en cuanto a la parte de mediación internacional y el mantenimiento de la paz, como bien mencionó Monse, tienen una participación muy activa en distintos foros internacionales, también como lo es la ONU, y pues lo que se busca es que en este caso la ayuda humanitaria y su participación pues sea todavía mayor y que se esté buscando cerrar la brecha entre lo social y lo político, tanto dentro de su territorio también como a nivel internacional. Respecto a las conclusiones, bueno, un gran cambio, ya que desde el año de 1984 se han visto grandes cambios en la sociedad canadiense. Gracias a estos cambios realizados, pues Canadá puede ser considerada una potencia y una copia fiel de Estados Unidos, así se le consideraba. Siguiente, por favor. Socioculturalmente hubo una disminución de la fuerza laboral en Canadá, aproximadamente el 60% para 2030. Es por esto que se ha planteado aumentar el número de inmigrantes que pueden ingresar al país hasta 2023, a modo de que exista aproximadamente 2 inmigrantes por cada persona nacida en Canadá. Se ha buscado priorizar la integración y el apoyo a las comunidades originarias, aborígenes y negras. Esto debido a un levantamiento social en el Black Lives Matter y
bueno, en Canadá es específicamente orientado hacia la segregación de las poblaciones nativas y pues se ha buscado a este problema, como lo mencionamos anteriormente. Siguiente, por favor. Políticamente, bueno, se busca continuar con el curso actual de los logros obtenidos en cuanto a derechos humanos, libertades civiles, calidad de vida, un gabinete y la legalización de la marihuana, el favorecimiento de la comunidad LGBT, etcétera. Bueno, en el último periodo de Justin Trudeau, su presidencia estuvo, bueno, su mandato estuvo en riesgo, que se vieron fotos de su juventud cuando hizo una práctica conocida como blackface, lo que nos da es una idea de la exigencia social que existe en ese país. La siguiente, por favor. Militarmente, bueno, hay un aspecto que resalta y es que se ha incrementado el gasto militar hasta el año 2024. Esto quiere decir que si bien no se pronuncia hacia un preparado para cualquier situación. Siguiente, por favor. Económicamente, bueno, tiene aspectos positivos, que es el segundo país con mayor extensión territorial, buena porción de sus son muy abundantes. Tiene un comercio diversificado, es decir, que no solo se dedica a la minería, sino también, bueno, trata de ir aumentando el número de países con los que hace comercio, que se reportan por el sector terciario, es decir, que adquiere cada vez mayor valor agregado. Aún con la pandemia ha presentado números positivos, aunque pocos, menores. El TEMEC ha desalentado tratados comerciales con China y una única para Estados Unidos. La siguiente, por favor. Internacionalmente, pues ha buscado el retorno al multilateralismo y, bueno, reconocido por ser un juez imparcial en asuntos comerciales. Esto ya es más como casi a modo de reflexión. Dice: mucho del curso de un país depende de su mandatario, pero en el caso de Canadá la sociedad se ha acostumbrado a ese nivel de vida, por lo que en primer lugar, un cambio político, libertades actuales, conflictos sociales y recuperarse de los mismos. Como les mencionaba anteriormente, pues la exigencia de una sociedad para el mandatario que está representando a esa sociedad. Y Bueno, con esto damos por terminada la exposición. No sé si alguien tenga una pregunta. Bueno, yo tengo una. ¿Qué piensan de las canadienses que se encuentran en México? ¿Podrías repetir la pregunta? Es que no se te escuchó muy bien. ¿Qué opinan de las mineras canadienses que están aquí en México y han desalojado a pueblos nativos del lugar donde se instalan? Pues, o sea, yo creo que es un tema muy complicado porque aunque Canadá está buscando hacer ya las cosas bien, no solo en México con las mineras, sino también en Costa Rica, pues también son cuestiones que pasaron antes de estos cambios que está teniendo en materia de cambio climático y también de reconciliación de los pueblos. Sería cosa de seguir la situación muy de cerca porque pues las políticas canadienses ahorita en esa materia sí estaban siendo bastante estrictas con las empresas, entonces esperemos se esté buscando una solución para que pues no tengan que estar desplazando, para que no tengan que estar contaminando como lo habían estado haciendo en años anteriores y pues que finalmente la situación pueda mejorar tanto para las comunidades aquí en México como para la empresa canadiense que obviamente busca sus beneficios, pero pues esperemos se regule la situación.
Tenemos dos preguntas en el chat que van relacionadas. La primera es de Samudio Fierro, que dice, ¿consideran que Canadá ha implementado una política multicultural de mejor manera en comparación con otros países al no ser un país culturalmente homogéneo desde sus inicios? Y la segunda es de Torres Duarte, que dice, ¿qué creen que se debe de implementar para combatir el racismo? Bueno, respondiendo a la pregunta de Andrea, yo creo que el primer paso es ser consciente de que existe un problema, que no se debe de dimensionar a gran escala el racismo como tal vez se vive en Estados Unidos para que se empiecen a tomar medidas y que empiecen a implementar políticas destinadas a combatir ese problema. Y respecto a la pregunta de Fátima, no es que la hayan implementado de mejor manera en comparación a otros países, sino que ha sido prioridad de los gobiernos canadienses conservar e integrar a las poblaciones, ya sea aborígenes o inmigrantes, a su sociedad y por lo tanto han destinado un mayor número de recursos tal vez y de tiempo y de logística en general para hacer y poner en práctica estas políticas que se mencionaron.